nombre es Eunice Ardón y yo les voy a hablar sobre las medidas y el tratamiento farmacológico de los pacientes hipertensos. Gracias. Ok, gracias. Ay, perdón. Ok. Entonces, el tratamiento farmacológico sabemos que es importante para prevención del riesgo cardiovascular de los pacientes y para prevención de eventos cerebrovasculares. Inicialmente, pacientes con presiones arteriales mayores de 140 de sistólica y presión arterial diastólica mayor de 90, pues hay una prevención primaria de los eventos cerebrovasculares. Y presiones arteriales sistólicas mayores de 130 y mayores de 80, prevención secundaria de eventos cerebrovasculares. Entonces, todos hemos tenido ya la interacción con el paciente y es importante que tomemos en cuenta diferentes aspectos. Y quiero que pues todos aquí vayamos teniendo como esa interacción aquí y me vayan preguntando también si tienen algún tipo de duda, porque nos han llegado pacientes ya con comorbilidades, nos han llegado pacientes hipertensos y a veces y tenemos dudas de cómo manejarlos. Entonces yo quiero que vayan preguntando, porque si nosotros pues con la experiencia que tenemos de ver pacientes todos los días, estar leyendo, podemos aclarar cierto tipo de dudas. Entonces, ¿en base a qué cosas nosotros elegimos el tratamiento farmacológico? Es importante saber que elegimos el tratamiento en base a la experiencia del paciente. Por ejemplo, nos llega un paciente que ya tomaba irbesartán y que el irbesartán no le causaba ningún tipo de efecto adverso, pues no se lo vamos a modificar, ¿verdad? En base a esas cosas, nosotros pues continuamos el manejo con el paciente. También es importante saber los efectos de los pacientes sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, en base a eso, nosotros cambiamos o modificamos el tratamiento antihipertensivo. También, si el paciente tiene un daño subclínico a órgano diana, es decir, ya está filtrando proteínas en el general de orina, eso nos alerta a modificarle el tratamiento con antihipertensivos que le van a disminuir la afectación al daño a órgano diana, ¿verdad? Es decir, al riñón. Pacientes con comorbilidades, yo creo que es importante porque a veces nos llegan pacientes cirróticos hipertensos. ¿Qué harían en ese tipo de pacientes? ¿Qué medicamento creen ustedes que sería el más indicado o el más adecuado para este tipo de pacientes? Alguien que tenga, porque nos han llegado, esos pacientes llegan a la emergencia de medicina interna y asumo que llegan también a la consulta de los centros de salud. ¿Alguien? Cirrótico e hipertenso. ¿Qué medicamento creen ustedes? ¿Pero qué tipo de betabloqueo? Propranolol, correcto. Entonces son bases fundamentales que tenemos que tener en cuenta las comorbilidades de los pacientes. Un paciente enfermo renal crónico, ¿qué medicamento antihipertensivo le vamos a dejar? ¿Qué creen ustedes? ¿Perdón? No, ese es el medicamento que no dejamos en un paciente porque es un ahorrador de potasio y pues sabemos que cuando hay daño a nivel renal, pues hay acumulación del potasio, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener en cuenta las interacciones medicamentosas de los medicamentos, bueno, de todos los pacientes. La polifarmacia es otro tema y es un tema muy amplio. Realmente nos damos cuenta que el paciente anciano saca aquel montón de, cuando estamos en la consulta, ¿qué toma, señora? Y sacan aquel montón de medicamentos. Entonces también hay que tener en cuenta qué interacciones medicamentosas hay entre los medicamentos, bueno, los que está utilizando el paciente. Y los costos que nunca deben predominar, ¿verdad? Respecto a la eficacia del medicamento, la tolerabilidad del medicamento y la protección al paciente. Entonces, la hipertensión arterial grado 1 vamos a utilizar monoterapia.
¿Alguien me puede decir la estadificación de la hipertensión arterial para hablar el mismo idioma y saber que todos sabemos que la hipertensión arterial de grado 1, dentro de qué parámetros de cifras tensionales vamos a utilizar la monoterapia? ¿Alguien? Eso es prehipertensión, ¿verdad? 140 a 159 y 90 a 99 de diastólica. Entonces tenemos un paciente que nos llega con una presión arterial de 140, 90 de presión arterial, que nosotros ya en la primera visita hablamos de las medidas no farmacológicas con ese paciente. Correcto. Correcto. Sí, porque el problema que tenemos los hondureños es que no nos gusta hacer dieta. Es mentira, porque les gustan las tortillas. Y es algo que nosotros no podemos quitar, desgraciadamente, por el nivel socioeconómico también. Entonces hay un montón de cosas que están relacionadas con eso. Entonces nos llega un paciente, 140-90 de presión arterial, diabético, hipertenso. ¿Qué medicamento en monoterapia creen que es la primera línea? Que el debutante, 140-90. Y ya habían hablado ustedes de que tenía que hacer ejercicio, que tenía que hacer dieta, pero el paciente no hizo caso. Y persiste con 140-90 en el resto de las citas que tienen en la... Un IECA, correcto. ¿Como cuál? ¿Qué IECA? Enalapril. ¿Y la dosis del enalapril? 20 miligramos. 20 miligramos cada ¿cuánto? Cada día, pero lo podemos utilizar 10 cada 12 para poder ver también los efectos adversos del IECA, ¿verdad? E iniciar con una dosis tolerable para el paciente. Y bueno, entonces, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, que esos pues los tenemos en los centros de salud. También el antagonista de receptores de la angiotensina 2, el irbesartán, por ejemplo, lo tenemos también en los centros de salud. Calcio antagonistas, ¿alguien sabe algún calcio antagonista? Amlodipino, sí. Correcto. Y los diuréticos de asa o los diuréticos tiacídicos y los betabloqueadores. Entonces, nos llega un paciente de 59 años con hipertensión arterial de 160, 100 de presión arterial. Hipertenso, diabético, 10 años de evolución, pero es debutante en ese momento, ¿verdad? 160, 100 de presión arterial. ¿Qué medicamentos? Ya utilizaríamos una terapia combinada, ya no utilizaríamos un solo antihipertensivo. Y ese es un gran problema, porque a veces nos llegan pacientes a la emergencia en crisis hipertensivas, pero solo toman un medicamento. Probablemente esos pacientes dejaron el control y no tienen medidas no farmacológicas, o sea, no tienen dieta, no hacen ejercicio, y por eso llegan descompensados, ¿verdad? O no se toman el medicamento. Pero si tienen un paciente con 160, 100 de presión arterial, ¿qué combinación de antihipertensivos utilizarían? Ajá. Bueno, solo es diabético e hipertenso, ¿verdad? Irbesartán y amlodipino. Es una muy buena combinación, la verdad. Pero también tenemos que tener en cuenta, como siempre, las comorbilidades. Eso siempre lo tienen que tener pensando. Entonces, cuando uno escribe una indicación, y eso siempre se los digo a mis R1, a mis R2, que nosotros tenemos que escribir el medicamento pensando, este medicamento, ¿cuál es la dosis? Y si no lo recuerda, búsquelo. ¿Y qué efectos adversos tiene este medicamento? Y si no lo recuerda, búsquelo, porque es un daño al paciente. ¿Y qué medicamentos utiliza el paciente para no hacer interacciones medicamentosas entre el resto de medicamentos que utilice? Entonces, resto de consideraciones en la terapia, es importante saber que en pacientes mayores de 80 años, y es un error también bastante común porque a veces desconocemos este tipo de cosas, tenemos que tener una presión arterial permisiva en pacientes mayores de 80 años.
Vamos a iniciar únicamente el manejo farmacológico en ellos si las cifras tensionales superan 160/90 de presión arterial. Porque yo he encontrado pacientes que tienen 150, 140/90, pero tienen 80 añitos. Y, o sea, el riesgo-beneficio de iniciar una terapia farmacológica en ese tipo de pacientes, ahí déjelo, porque esos pacientes son más susceptibles a hacer hipotensiones, y que nadie se dé cuenta, pues, por el medicamento y todo. Entonces, 80 añitos, 130, 140, 80, 150, ahí déjelo. Pero vamos a iniciar medidas farmacológicas con este tipo de pacientes cuando las cifras tensionales superen a los 160/90 de presión arterial. Y yo lo he visto, ustedes, o sea, pareciera mentiras, pero he visto cómo lo encontraron con 140 y ya tenía un antihipertensivo y le ponen otro. Entonces no es correcto, porque estos pacientes ya manejan cifras tensionales permisivas para poder perfundir el resto de los órganos. Y ya en ellos, pues, no vamos a mantener una presión arterial de 130/90, pues, ya son... ¿Y hasta qué valores están permisivos? En este tipo de pacientes, 150/90, 140/90. En mi caso, doctora, he estado en varios centros de salud, conozco como aproximadamente unos 6 pacientes que han sido tratados, internistas, endocrinólogos, y sus cifras tensionales 180. ¿Y cuántos añitos tiene? Mayores de 80 años. ¿Y qué medicamentos utilizan? Bueno, los medicamentos no los recuerdo, pero están en esa etapa que se está diciendo. Son permisivos. O sea, Pero 180/90 no es permisivo, son más ¿verdad? de 10 años. No es permisivo, porque eso ya no, ya aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Qué tan permisivo? No, permisivo es 150/90 en este tipo de pacientes. Ya, por eso le digo, arriba de 160/90 nosotros tenemos que iniciar tratamiento antihipertensivo. La cosa es qué medicamento antihipertensivo le vamos a iniciar y verificar que se lo esté tomando, uno, porque es uno de los factores que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero los pacientes a veces no se toman los medicamentos. Entonces hay que estar preguntándole, ¿quién le da los medicamentos? Un señor de 80 años, si el familiar trabaja todo el día y solo le da el medicamento en la mañana y el de la tarde no se lo da. Entonces hay que indagar cierto tipo de cosas para ver si el cumplimiento del medicamento pues, se está llevando a cabo de manera adecuada. Bloqueadores de beta adrenérgicos, pues sabemos que este tipo de medicamentos no es la primera línea para pacientes de más de 60 años. Sin embargo, es importante que ustedes sepan y lo tengan presente que un paciente que tiene antecedentes de un infarto al miocardio, sí es un paciente que se beneficia de un beta bloqueo, porque tiene que disminuir la carga del oxígeno del miocardio, ¿verdad? La carga con la que las frecuencias cardíacas tienen que estar en meta en los pacientes que tienen infarto, que han sufrido infarto miocardio. Entonces, también es importante saber que la raza negra, en este tipo de pacientes, iniciamos directamente con un calcio antagonista. Podemos iniciar con nifedipino, podemos iniciar con amlodipino y les va bastante bien. O diuréticos, no se recomienda de primera línea en este tipo de pacientes, los IECAS y los ARA2 no los recomiendan. Y tampoco recomendamos alfa bloqueantes como primera línea en cualquier tipo de pacientes. Un ejemplo de alfa bloqueantes, ¿alguien? El alfa-metildopa, ¿lo han escuchado? Y eso creo que hay en el centro de salud, entonces no es la primera línea de ningún tipo de paciente, únicamente hay excepciones, hay sus excepciones. Aquí, por ejemplo. Los pacientes, bueno, consideraciones siempre en la terapia farmacológica, el paciente hipertenso y diabético, el tratamiento indicado es un IECA o un ARA2. ¿Por qué decimos IECA o ARA2? ¿Y por qué creen ustedes que hay gente que utiliza irbesartán ya y se ha dejado con irbesartán? ¿No creen que, bueno, hay gente que tiene reacciones a los IECAS, hay gente que le da tos, su efecto adverso más común es la tos. Entonces los pacientes se quejan y llegan a la consulta nuevamente y nos dicen, no doctora, yo no tolero este medicamento, me da tos.
Entonces es el momento en el que nosotros cambiamos el antihipertensivo por un efecto adverso. De lo contrario, hay gente que lo tolera bastante bien. La precaución de medicamentos, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, sabemos que el dialtazem y el verapamilo, más un beta bloqueo, pues no se utiliza, porque puede disminuir la frecuencia cardíaca, ¿verdad?, en exceso. No se recomienda tampoco combinar IECAS y ARA2 por el mecanismo de acción. Van exactamente al mismo lugar y esta es una combinación que no se hace nunca. Y mujeres en edad fértil se prefieren los calcioantagonistas, que se ha evidenciado pues, que no tienen muchos efectos adversos a nivel del embarazo y se podrían utilizar también el alfa-metildopa, por ejemplo, en este tipo de pacientes. Entonces, tenemos un paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué medicamento creen ustedes que este paciente se beneficiaría? Un IECA, un ARA2, tenemos, e incluso un calcioantagonista. Tenemos un paciente con ya daño a órgano diana, tiene aterosclerosis sistémica, tiene una enfermedad arterial periférica. Se beneficiaría ese paciente de un calcioantagonista y de un IECA. Un paciente que tiene ya el daño a órgano diana, ya tiene microalbuminuria, ya tiene tasa de filtrado glomerular que está menor de 60 y es diabético, pues iniciamos terapia con un IECA o un ARA2 que sabemos que le va a proteger el riñón. Y tenemos un paciente que tuvo un evento cerebrovascular previo. ¿Qué medicamento creen ustedes que el paciente se beneficiaría? Aquí realmente es cualquier medicamento, cualquier agente. Un paciente con infarto al miocardio, yo creo que sí quiero que les quede claro ese medicamento. Un beta bloqueo, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Bisoprolol, carvedilol, no sé si eso los tienen en los centros de salud, pero realmente esos medicamentos se benefician los pacientes. Iniciar con una dosis de 5 miligramos al día y lo citamos. Vemos cómo está la frecuencia cardíaca porque tenemos que mantenerlo en frecuencias cardíacas meta. Y bueno, puede ser un IECA, un ARA2 también, un paciente que tenga angina de pecho, un beta bloqueo, un calcioantagonista. Y el paciente que es frecuente, que nos llega a la consulta, un paciente que ya tiene falla cardíaca, que creen, bueno, los 4 pilares de la falla cardíaca. Es importante que ya los manejemos, porque este tipo de pacientes se benefician, y no solo de un medicamento, se benefician de los 4 medicamentos, pero a dosis tope. Entonces, por eso se tiene que hacer citas, controles con este tipo de pacientes para poderlos evaluar correctamente para ver cómo van sus cifras tensionales, cómo van su control farmacológico. Estos pacientes se benefician, ¿qué? De un diurético, de un diurético de ASA, el beta bloqueo, el IECA o el ARA2, pero en las guías actualmente está el valsartán y el antagonista del receptor del mineralocorticoides. Estos pacientes tienen que tener espironolactona. Obviamente si no hay ninguna contraindicación. Por eso les digo que es bien importante que cada vez que escribamos un medicamento estemos pensando, no por escribirlo, ¡ay, le voy a poner los 4! Dice uno, al cirrótico como receta de cocina, y no es así. Cada paciente hay que individualizarlo y cada paciente hay que pensar en este momento, ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejarle a este paciente? Espironolactona, no tiene ninguna contraindicación. No tiene ninguna contraindicación. Ok, la voy a escribir. Entonces, eso es de las cosas más importantes que como médicos tenemos que hacer, pensar en las contraindicaciones de los medicamentos. Y bueno, un paciente con aneurisma de la aorta, que creo que esos no los ven, o tal vez los puedan ver ya, beta bloqueo, ¿verdad? El metoprolol. Un paciente ya también con hipertensión arterial sistólica, usualmente esto lo vemos en pacientes ancianos. Esta presión arterial sistólica se ve en pacientes ancianos, ellos se beneficiarían de calcioantagonistas y de diuréticos. Pacientes con síndrome metabólico, un paciente hipertenso,
diabético, con dislipidemia. Estos pacientes se benefician de los IECAs, de los ARA2, de los calcioantagonistas. Y en las pacientes embarazadas, como ya les había comentado, lo que tiene evidencia, dígame. Sí. Lactancia. Sí, a las mujeres usualmente se les deja hasta dopa durante el embarazo y cuando están con preeclampsia o con hipertensión gestacional. ¿En qué momento es como adecuado o recomendado retirar la dopa y con qué medicamentos? Ok, los 6 meses. Ok, los 6 meses son, para mí son mandatorios que el paciente dé lactancia materna exclusiva. Entonces, en ese momento todavía que persista pero después de los 6 meses se valora, ¿verdad? Se valora con las citas controles con la paciente para ver si continúa dando de mamar al bebé y para poder retirar y cambiar el antihipertensivo. Bueno, la otra pregunta es, por ejemplo, si la paciente ya era hipertensa, embarazó, cambiamos altamente dopa, ¿puede volver otra vez a la terapia que estaba? Claro que sí. Sí, por eso hay que esperar el tiempo de la lactancia materna exclusiva y posteriormente se puede cambiar sin ningún problema. Entonces, creo que esta imagen es una de las imágenes más representativas y que la tenemos que tener presente a la hora de dosificar, a la hora de dar un medicamento a nuestros pacientes. ¿Qué cosas no recomienda? Y esto está en la guía, que no se recomienda y está claro y está en rojo. La combinación de un ARA2 y la combinación de un ARA2 y un IECA, eso no está recomendado. Y ahí está en rojo la línea. Entonces creo que es de lo más representativo que nos podemos llevar acá. No está recomendado la combinación de ARA2 y un IECA. Ahora sí, si vamos a combinar en un paciente con hipertensión arterial ya grado 2, podemos iniciar con una combinación preferida, dice aquí. El diurético tiacídico con un ARA2 porque está en verde. Todo lo verde lo podemos combinar, ¿verdad? El diurético tiacídico con el ARA2, entonces llega un paciente con 160/90 de presión arterial, ya está indicado doble antihipertensivo, ¿verdad? Entonces, pensamos en esta imagen y se nos viene a la cabeza un diurético tiacídico y un ARA2, por ejemplo. ¿Qué combinación dejarían? Correcto, una hidroclorotiazida y el irbesartán, y les va muy bien a los pacientes. Otra combinación que podemos hacer es el diurético tiacídico con el calcio antagonista, con amlodipino, con un diurético tiacídico, con hidroclorotiazida. Entonces, ese es importante. Varios pacientes, y ese es uno de los efectos adversos del calcio antagonista. Sin embargo, lo podemos dar, cambiarle a la hora en la que se toma el medicamento. Decirle al paciente que se lo tome en la noche, que se lo tome a las 6 de la tarde, 7 de la noche, y va a mejorar el edema. Otra, sí. Calcio antagonista. Un ARA y un tiacídico. Entonces, el calcio antagonista se agregó hace un mes. Ajá. No, solo lo que va a modificar es la hora en la que se toma el calcio antagonista. Que se la tome por la noche para que el edema disminuya. Y le puede sí aumentar el diurético, pero siempre hacerle electrolitos control. Eso es importante. Mandarlo a hacer electrolitos control. Solo aclarar en ese apartado que también es mandatorio ver la edad en ese paciente. Sí. Es decir, si era un paciente mayor de edad y estaba en cifras funcionales de 150, entonces vemos signos de hipotensión, ya con doble terapia, puede dar la doble terapia. El caso antagonista. Disminuir la dosis de los moléculas acídicos con la tarde. Es que
Miren, disminuir, aumentar dosis, todo es en base al objetivo terapéutico, porque nosotros no iniciamos un medicamento y ¡ay, que se vaya! Y ahí está bien. O sea, lo citamos, porque en la cita control vamos a saber si el medicamento que estamos dando llegó a nuestro objetivo. No es de poner el medicamento y olvidarnos del paciente, ¿verdad? Correcto. Ujú. Sí, y sabemos también que debemos de buscar causas, ¿verdad? Porque, ¿por qué está con edema? Eso es importante. Hay que descartar que no sea que ya tenga el paciente falla cardíaca y que el edema no sea, y nosotros echando la culpa del cáncer antagonista, y no. O sea, ya el paciente ya tiene daño cardíaco y eso hace que tenga edema de miembros inferiores. Entonces, no lo tomemos como, ay, tal vez efecto del medicamento, no. Hay que buscarle una causa, porque todo tiene una causa. Y al descartarla podríamos hacer lo que les comento, disminuirle la dosis o pasarla a la noche. Entonces acá tenemos otra combinación que podemos hacer, los tiacídicos con los IECAS, ¿verdad? Ahora bien, combinaciones útil está en amarillo. Útil que podríamos hacerlo y sin ningún problema. Podemos combinar un tiacídico con un beta bloqueo. Por ejemplo, bisoprolol, ponerle hidroclorotiazida al paciente, no va a tener ningún problema. Ahora, combinaciones posibles y tampoco vamos a tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que tenga lesión renal aguda, en ese momento pues vamos a omitir los IECAS y los ARA2 para no perpetuar en ese momento, ¿verdad? Y podemos hacer otro tipo de combinación, ya sea un beta bloqueo con IECA, con un ARA2 lo podemos combinar perfectamente. Un beta bloqueo con un calcio antagonista, ya les digo, en un paciente que tenga lesión renal aguda en ese momento. Podemos cambiar a calcio antagonistas con beta bloqueo. Y otra combinación posible sería el beta bloqueo con los IECAS. Entonces, ¿le entendieron a esta tablita? Creo que es bien importante saberlo. Y a veces uno la toma como a la ligera, pero teniendo en cuenta esta tablita, esta figura, nos vamos a dar cuenta de qué cosas podemos combinar, qué cosas no podemos combinar y pues le va mucho mejor al paciente. Entonces, los medicamentos disponibles, según los que tenemos en unidades de salud, tenemos en cuenta aquí la alfametildopa, si la tenemos disponible, está en verde, lo rojo pues no está disponible y los que tengan asterisco son de uso exclusivo en pacientes embarazadas. Entonces tenemos el alfametildopa, está disponible, la hidralazina intravenosa para crisis hipertensivas o para pacientes con eclampsia, preeclampsia, las podríamos utilizar y sí está disponible. La hidralazina pues no la tenemos disponible acá vía oral, el nitroprusiato de sodio no está disponible, la hidroclorotiazida la tenemos disponible, el propranolol está disponible. Sí me llama la atención que el bisoprolol pues no lo tienen disponible. Ah, ok. A veces hay, ¿verdad? Igual en el hospital, a veces hay, a veces no hay. Amlodipino tienen, porque aquí sale que no. Ok. Ah, pero sí tienen nifedipina, ¿verdad? Ok, tenemos el enalapril que sí está disponible de 5 y de 20. ¿No lo tienen disponible? Ah, ok. Y el enalaprilato, que para crisis hipertensivas, pues sobre todo, ¿lo tienen disponible? Ok, y el irbesartán, ¿verdad? Entonces, como les decía, y creo que es de las cosas más importantes que se tienen que llevar y tomar en cuenta, que no hoy voy a ver yo a este paciente y mañana se me va a olvidar. Y yo creo, dígame. La dosis máxima que podemos utilizar de alfametildopa. 500, mire, es que eso
Depende, porque es a lo que quiero llegar, creo, el objetivo terapéutico. O sea, la dosis máxima que podemos llegar con un paciente nos la va a guiar la pauta a sus presiones arteriales. La dosis máxima que nosotros hemos dejado en pacientes con enfermedad renal crónica, que ya son pacientes que tienen hipertensión arterial refractaria al tratamiento, son 500 cada 6 horas. 500 cada 6 horas, pero ese tipo de pacientes ya tiene más de 5 antihipertensivos, están en control y todavía con las cifras tensionales, ¿me entienden? Entonces, a lo que quiero llegar es lo importante que es el objetivo terapéutico en un paciente, que nos llegue con cifras tensionales elevadas, ya sea hipertensión arterial grado 1 o hipertensión arterial grado 2, que nosotros ya instauramos un manejo, ya sea en monoterapia o en doble terapia. El objetivo terapéutico, o sea, la cita que vamos a tener control con el medicamento que nosotros le acabamos de brindar al paciente. Aquí tenemos el paciente hipertenso que no tenga riesgo cardiovascular. El objetivo de presión arterial oscila menor a 140/90. Entonces viene un paciente hipertenso, 43 años, sin antecedentes de eventos, sin antecedentes de infartos. Ese paciente ya le iniciamos nosotros un IECA, por ejemplo. Lo citamos y verificamos que tengamos las cifras tensionales en meta, con un objetivo, ¿verdad? Porque no es solo ponerle el irbesartán o ponerle el enalapril y ya estuvo. No, sino que la cita control para ver cómo está la cifra tensional, a ver si llegamos al objetivo terapéutico. Un paciente hipertenso con enfermedad cardiovascular o con un riesgo cardiovascular alto, mayor del 10%, en este tipo de pacientes, si miran, el objetivo terapéutico es un poquito más, es menor, 130/80. ¿Por qué? Por todo el riesgo cardiovascular que tiene el paciente, ¿verdad? Dígame. Básicamente, casi mis dudas son más que todo de embarazo. Pero es que, bueno, por ejemplo, no sé en qué momento nosotros podemos decir que esta paciente justamente es medicina. O sea, porque la mayoría de veces se agregan también medicina al tratamiento con el facilitador. Pero en qué momento nosotros podemos decir esta paciente es medicina. Ok, depende del objetivo terapéutico. ¿Qué cifras tensionales meta queremos tener en una paciente embarazada? Eso es importante saberlo, porque en base a eso, si la paciente ya le iniciamos alfametildopa, pero persiste con cifras tensionales elevadas, hay que iniciar otro antihipertensivo. Usualmente primero le inician con alfametildopa cada 12 horas, pero también me he fijado que estamos haciendo con una medicina, un ginecólogo, entonces solo quería saber. Depende del objetivo terapéutico, por eso es importante esto. Creo que lo más importante es saber el objetivo terapéutico, porque en base a las cifras tensionales nosotros nos vamos viendo, necesita otro antihipertensivo este paciente, porque no estoy en meta. ¿Se le puede aumentar a la dosis? A la dosis sí, se le puede aumentar a la dosis, pero dependiendo la vida media del medicamento. O sea, el alfametildopa lo podemos dar hasta cada 6 horas, es lo máximo. Los 500 miligramos. Dígame. Con respecto a la furosemida, nos habló cuándo se contamina, cuándo no. Y otra pregunta, la hidroclorotazida no se puede usar en pacientes diabéticos por la posible probable hiponatremia. Y otra pregunta, la estirolactona es un medicamento de elección para hipertensión refractaria al tratamiento. Refractaria al tratamiento, sí. Es un medicamento que nosotros lo tenemos que tener para poder decir este paciente ya tiene una hipertensión arterial refractaria al tratamiento. Está dentro de la definición, sí, a dosis tope, a dosis máxima. Con la otra pregunta que me hizo, la furosemida es un medicamento básico en la falla cardíaca. Ese paciente con falla cardíaca no puede no puede no tener su diurético de asa. La hidroclorotiazida me dijo, sí. Sí, la podemos utilizar. 40 al día y vamos monitorizando electrolitos, porque no solo es que dejamos el medicamento y ya estuvo, sino que hay que hacer controles de electrolitos, control de hemoglobina glicosilada, control de glicemia. Me imagino que ahí tienen para monitorizar la glucosa capilar. Buenas tardes.
paciente mayor de 30 años, controlada con hipersaltrán y amlodipina, pero cuando ella tiene la recuperación normal, tipo de 80, 60, se empieza a sentir mal. Ella dice que mi cuerpo ya está acostumbrado a tener ciertas enfermedades altas. Entonces, ¿hasta qué empiece esa presión para considerarlo? Ok, esa paciente está en esta. No tiene riesgo cardiovascular, ¿verdad? La meta de ella es tener la presión arterial menor de 140/90. Y no debería de sentirse mal porque no, a menos de que no esté hipotensa, ¿verdad? Porque 120/80 está dentro de los parámetros normales. No, sí, no, realmente no debería por qué sentirse mal con el antihipertensivo porque la meta es tener menos de 140/90 de cifras tensionales. Ese es el objetivo terapéutico. Sí. Y lo importante con ella sí debería hacerse un mapa, de hacerse un monitoreo de cifras, ya sea en casa, ambulatorio, porque puede hacer que haga sus variabilidades, cifras tensionales. La mayoría de monoterapias que nosotros conocemos en pacientes que de repente necesitamos nosotros son un IECA, un ARA, más un diurético diacídico. Es lo más común. Entonces, para hacer una triple o cuarta, nosotros podemos usar siempre en base a ese. Sí, esa es la base de imagen, sí. Ay, perdón. Queremos llegar a este objetivo del sistema instalador. Correcto. Entonces, aquí está la clave. No nos perdamos. Tenemos un paciente que no cumple el objetivo terapéutico y ya lo tenemos con diurético tiacídico y lo tenemos con IECA. Ok, en la siguiente cita lo citamos, le tomamos las cifras tensionales, no está en el objetivo terapéutico, iniciamos calcioantagonistas. Lo único que sí les puedo decir es que sean un poco cuidadosos con el hecho de iniciar a dosis altas, no. Uno tiene que ser bien cuidadoso. Si va a iniciar, por ejemplo, bisoprolol con ese paciente, porque podemos hacerlo perfectamente. Ya tiene tiacídico, ya tiene IECA, sigue hipertenso, le podemos iniciar un beta bloqueo o un calcio antagonista. Por ejemplo, amlodipino, 5 miligramos y la citamos nuevamente. 5 miligramos de amlodipino, la citamos para ver cómo está la presión arterial. No hay que ser tan los 10 de un solo, no, hay que ser un poquito precavidos, más si el paciente ya es anciano, más si no sabemos quién le da los medicamentos. Hay pacientes que a veces, pues, por infecciones o por otro tipo de complicaciones, los antihipertensivos lo pueden llegar a tener efectos deleterios. Eso, lo tienen que hacer. No sé si hay otra vez. ¿Alguien más? No. Bueno, le damos un fuerte aplauso a la doctora.